las personas están viviendo y a veces son situaciones muy difíciles. Y a veces el cristiano, debido a esa situación, tiene una crisis de fe, porque está viviendo una situación y pareciera que Dios está lejos, que Dios no responde, y entonces viene una crisis de fe y la persona deja de orar, deja de estudiar la Biblia, deja de asistir a la iglesia, o si va a la iglesia con el deseo de encontrarse con Dios y de pronto se encuentra que no lo saludan o que lo hacen a un lado o que de pronto no lo trataron como a él le gustaba o a ella le gustaba y después no vienen a la iglesia. Cuando yo estaba estudiando teología en Argentina, y no soy argentino por las dudas, pero estudié allá. Había una señora que me daba mucho ánimo, una señora que más o menos andaba por, no sé, 60 años o cerca de los 60 años. Todavía vivían sus padres, unos ancianitos muy, muy lindos. El papá había sido pastor por 40 años. Así que esta señora obviamente nació en un ambiente adventista, nació en una familia adventista. Y siempre me estaba animando a que yo estudiara, que yo perseverara, porque en ese momento yo tenía cierta dificultad. El punto es que después que yo me voy para allá y vengo para aquí, para este país, me entero que ella pide a la iglesia formalmente una carta de renuncia, que no quiere ser más adventista. No sé bien los motivos, pero se fue de la iglesia. Es decir, tuvo una tremenda crisis de fe, tan fuerte que hoy no es adventista. Se fue con los mesiánicos. Y los mesiánicos obviamente tienen una doctrina que no es correcta. ¿Ustedes han tenido alguna vez una crisis de fe? ¿Le ha cruzado por la mente a ustedes dejar la iglesia, dejarlo todo? Ya sea porque no lo trataron bien en la iglesia, ya sea porque tal vez no le dieron el cargo que usted quería. ¿Tuvo alguna vez usted una crisis? Ustedes saben que los discípulos de Cristo Jesús tuvieron una crisis de fe. Y vamos a ver cómo la resolvieron ellos, o cómo Jesús resolvió la situación de ellos. Vamos a leer básicamente el libro de Marcos. Y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 14 de Marcos. Vamos a leer del versículo 26 al 28. El contexto de este pasaje es la última cena de Jesucristo. Están en el aposento alto, ya habían terminado, ya habían cantado el himno y salieron al monte de los olivos a orar. Entonces Jesús les dijo: todo os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús le advirtió por adelantado: van a tener una crisis ustedes, pero yo los espero en Galilea. Yo voy a ir delante de ustedes y los espero en Galilea. Y cuando vamos al capítulo 16, el versículo que se leyó recién, ahí vemos lo que pasó.
Las mujeres entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo, como él le advirtió antes de ser crucificado. Ahora, ¿por qué Jesús? La pregunta es, ¿por qué Jesús manda a que vayan a Galilea? ¿Por qué no le dijo que fuera a otro lugar, a Jerusalén o específicamente a Galilea? Entonces, para entender por qué Jesús los manda a Galilea, vamos a abrir el mismo libro de Marcos, pero en el capítulo 1. Y vamos a leer algunos pasajes interesantes ahí. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En Marcos, versículo 9 del capítulo 1 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Versículo 14, capítulo 1. Después que Juan, y se refiere aquí a Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vamos a leer un pasaje un poquito más largo, del versículo 16 al 20, el capítulo 1. Andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Esto dónde sucedió? Junto al mar de Galilea. Vamos a seguir avanzando. Jesús hace su primer milagro. ¿Dónde fue que hizo el primer milagro Jesús? Eso no está en Marcos, pero está en el capítulo 2 de Juan, versículo 1. ¿En dónde estaba Jesús cuando hizo el primer milagro que transformó el agua en vino? En las bodas de Caná. ¿Y Caná quedaba dónde? En Galilea, Caná de Galilea. Vamos avanzando por el capítulo 1 de Marcos, versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos 1:39, versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Marcos capítulo 2, versículo 1, y ahí nos vamos a detener. Entró Jesús otra vez en Capernaum, y Capernaum era una aldea. Adivinen de dónde estaba esa aldea. En Galilea. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Así que, ¿por qué Jesús los mandó a Galilea? Porque en Galilea Jesús comenzó a predicar el evangelio. Porque en Galilea Jesús hizo los primeros milagros. En Galilea Jesús enseñaba. En Galilea Jesús llamó a sus discípulos, por lo menos a los primeros. En Galilea Él echó demonios. Allí comenzó la predicación del reino de los cielos. Allí fue el comienzo de todo lo que ha evolucionado hasta el día de hoy. Con nosotros, aquí. Allí comenzó todo, en Galilea. Por eso el Señor
les dijo a ellos, ven, vayan a Galilea. Y nos dice a nosotros también, ante una crisis, ellos tuvieron una crisis, ellos se dispersaron todo. Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, él les dijo, vayan a Galilea, yo voy delante de ustedes, allí los voy a esperar. Y entonces, ante una crisis de fe en nuestra vida cristiana, el Señor nos dice, ve a Galilea, yo voy delante de ti, allí me veréis. Pero ¿qué representa Galilea ahora? ¿Tenemos que tomar un vuelo de avión hasta allá, hasta la Tierra Santa? No. Ahí hay un mensaje espiritual muy importante. Porque Galilea representa el tiempo y el lugar donde el Señor te llamó a ti también y te dijo, sígueme. Voy a transformar tu vida y voy a hacer de ti pescadores de hombres. Es cuando el Señor produjo en ti el primer milagro. Y la gente a veces se pregunta, ¿qué milagro hizo Dios? Porque bueno, a lo mejor uno está esperando que resucite un muerto o que suceda algo sobrenatural. Pero el Señor hizo tu primer milagro en transformar tu vida, en que tú vivías de una manera y ahora vives para Cristo. Ese es el milagro de la conversión. Lo hizo en tu vida. Tú tienes una vida nueva en Cristo Jesús. El Señor hizo el milagro de resucitarte para una vida espiritual. Y si tú no lo has comprendido bien, vamos a leer aquí un par de versículos donde te va a quedar bien claro. Mira, para el Señor hay personas que nosotros vemos a diario que van de aquí para allá, que se mueven, aparentemente están vivas, pero para el Señor están muertas. Apocalipsis 3:1 lo dice claramente. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y un versículo aún más claro lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12, donde allí dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Por el contrario, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si no tiene la vida, ¿cómo está la persona? Si no tiene vida, está muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sí, nosotros podemos ver a esas personas que van, que vienen, que prosperan, que todo le va bien, parece que no tienen problema, que los problemas parece que los tenemos nosotros nada más. Sin embargo, para Dios están muertas. ¿Por qué? Porque viven independientes de Dios, no necesitan de Dios. Y si nosotros tenemos al Hijo, sí vamos a tener vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene vida. Galilea representa para nosotros lo que dice allí el versículo 1 del capítulo 1 de Marco. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, pero en tu vida. Ese representa Galilea para ti, porque tú en ese lugar y en ese tiempo, allí comenzó el Evangelio de Cristo en tu vida. Allí comenzó tu vida nueva en Cristo Jesús. Y cuando tú piensas en ese momento, cuando tú haces un análisis retrospectivo en tu vida espiritual, tú te vas a dar cuenta que hasta aquí el Señor te estuvo acompañando. Tú te vas a dar cuenta que la mano del Señor te guió desde que tú entregaste tu vida a Cristo Jesús. Que el Señor
te ha estado acompañando. Y si en algún momento tú sentiste como que el Señor no te escucha, que parece que tus oraciones no llegan al trono de la gracia, que no hay respuesta de Dios, no es porque Dios se alejó de ti. Posiblemente tú te alejaste de Dios. Dejaste de orar, dejaste de escudriñar las Escrituras, dejaste de congregarte, y entonces no fue el Señor que se alejó de ti, sino tú te alejaste de Él. Porque Él prometió en Mateo 28:20 que Él iba a estar. Él está, no que estuvo ni estará en el futuro. No, ahí dice que Él, el Señor, está con nosotros. ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, al reflexionar y al analizar qué fue lo que pasó allí, en esa Galilea tuya personal, en ese momento donde el Señor te llamó, tú vas a ver claramente un antes y vas a ver también el después. Tú vas a entender que tú vivías una vida de tinieblas, una vida que vacía, una vida que algo te faltaba y no sabías qué era. Tenías buen trabajo, tenías buena casa, buen carro, pero algo te faltaba y no sabías qué era. Pero sin embargo, el Señor te llamó, como dice ahí 1 de Pedro 2:9, de esas tinieblas a su luz admirable. Y aún hoy el Señor te sigue llamando, por la sencilla razón de que tú eres parte de su linaje escogido. Tú eres parte de su real sacerdocio, de su nación santa. Eres parte del pueblo adquirido por Dios para que tú anuncies al mundo cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Tú ya estás en la luz, no estás en las tinieblas. Y también tú puedes corroborar cuando haces ese análisis retrospectivo de tu vida espiritual, que el Señor encontró algo especial en ti y por eso te llamó. Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados, ¿y cuántos son los escogidos? Pocos. Si hoy tú estás aquí, porque tú formas parte de esos pocos escogidos. Y eso es un gran privilegio, una gran bendición, de que Dios te haya tomado en cuenta a ti, a pesar de las aflicciones y los problemas que tú puedas estar viviendo en tu vida personal. A pesar de que tengas falta de una cantidad de cosas, salud, trabajo, dinero, digamos, que te sientas acompañado por tu familia, a pesar de lo que te haga falta, el Señor ha encontrado algo especial en ti, que entre los muchos llamados, tú perteneces a los pocos escogidos. Así que el Señor te dice: cuando tengas una crisis de fe, regresa a Galilea, porque ahí tú vas a ver la diferencia, que en tu vida hay un antes y después de ese milagro de conversión hay un después muy diferente. Pero si te viene una crisis y tú te quieres alejar del Señor y quieres resolver las cosas por tu cuenta, ¿lo podrás hacer? ¿Lo podrás resolver mejor que con la compañía de Dios? ¿Qué dice el Señor allí en Juan 15:5? Separado de mí, ¿cuántas cosas buenas tú puedes hacer? Ninguna. Entonces, no importa la crisis que venga, acuérdate que nosotros estamos viviendo en un mundo de pecado.
El mismo Jesús en Juan 16:33, Él dice que en este mundo, ¿qué vamos a hallar nosotros en este mundo? ¿Qué vamos a hallar nosotros en este mundo? Con mucha frecuencia. Juan 16:33, perdón. ¿Qué vamos a hallar? Aflicción, problemas, situaciones incómodas, carencias. Sin embargo, Él nos anima a que perseveremos porque Él ha vencido el mundo y si nosotros estamos en Cristo, vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús. Es una promesa que Él nos hace. Y en Marcos 13:13, Él nos advierte allí que solamente aquellos que perseveran hasta el fin son los que van a ser salvos en Cristo Jesús. Marcos 13:13. Josué 1:9 también lo dice, que esfuérzate, hay que esforzarse en la vida espiritual, vas a tener dificultades, sí, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios va a estar contigo siempre, por donde tú quieras que vaya, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hermanos, estamos viviendo en unos momentos muy solemnes en la historia de este mundo. Y vamos a ver cosas extrañas dentro y fuera de la iglesia. Pero no hay que alarmarse, no hay que angustiarse, no hay que afligirse. Que no permitas que te sobrevenga una crisis de fe. El Señor hoy te dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso se encuentra en Apocalipsis 2:10. El Señor también en Apocalipsis 22:20 dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Hermanos, no ocupes el tiempo en problemas. Los problemas van a existir. No ocupes el tiempo en angustia, en que te sientes deprimido, en que no me hablaron, no me saludaron, la iglesia está fría, o que vi un pecado por allá, o no me pusieron en un cargo por aquí. No hay tiempo para eso. El Señor quiere que ocupes el tiempo en escudriñar las Escrituras, en acercarte más al Señor en oración, en que compartas lo que tú conoces de la palabra de Dios con aquellos que no conocen nada, aquellos que están en tinieblas, que tú puedas brindarle una luz de esperanza a esas personas que están pereciendo porque no conocen de Dios y no saben que hay un Dios amoroso, que Él murió por todo el mundo. Para aquellos que crean en Él, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero hay gente que se pierde porque no saben que hay un Dios de amor que realmente los ama y que quiere salvarlos. Y no solo eso, sino que quiere llevarlos a vivir con Él por toda la eternidad. Estudiar la palabra, orar y compartir. Eso es lo que el Señor espera de ti. No que entres en una crisis. La crisis, entrégasela al Señor en oración. Y que Él se encargue de resolverla. Y Él la va a resolver. Si es que tú tienes confianza en el Señor. Y no te abrumes con las cosas que puedan suceder en la economía, que se suben los precios de la gasolina, si sube el precio del petróleo, si hay guerra por allá, si hay problemas en la iglesia, si se están aprobando cosas que no debieran, si le están diciendo bueno a lo malo y malo a lo bueno. El Señor te dice claramente allí en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, y ya comenzaron a suceder.
y no pienses que se van a mejorar. No, porque todo está profetizado. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguío, no dice deprímete, no, erguío, levántate, levanta vuestras cabezas, porque Cristo viene pronto, porque vuestra redención está cerca. Y el Señor quiere que tú seas fiel, aunque se desplomen los cielos. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de ustedes. Vamos a ponernos en pie.